Tal vez por mucho tiempo te has preguntado qué es la educación, pero hoy yo puedo decirte que la educación es una mal educada. Y déjame contarte por qué. Hace muchos, pero muchos años, sin que nadie lo pensara, se imaginara o se diera cuenta, llegó a nosotros un fenómeno inexplicable e inigualable que definitivamente vino a cambiar todo lo que somos. Si ya sabes que hablamos de la educación, debo decirte que estás en lo correcto. Pero, ¿sabes? En sus inicios la educación comenzó comportándose un poquito rara e incluso extraña. Y digo eso porque antes no se quería juntar con todos los niños. De momento decía cosas como, con ellos no me quiero juntar porque no tienen dinero. O con ellas no porque son mujeres. Y otras cosas más que la verdad no quiero ni contar. A este comportamiento y actitud de la educación se le conoce como escuela tradicional. Y quiero que sepas que en esos momentos la verdad es que sí se pasaba un poco. Normalmente aconsejaba a los maestros para que castigara a los niños y para que no los tomara en cuenta. Y aunque no lo crean, fue poco a poco que se dio el cambio. Pero la verdad es que no todo fue color de rosa en ese momento. Era muy difícil y muy extraño. En ese entonces, todo implicaba un método y un orden. También deben saber que en esta actitud, la educación se caracterizó por ser enciclopedista, evaluatoria, memorística y logocéntrica. Qué miedo estar en esa época, ¿verdad? Lamentablemente, tuvieron que pasar muchos años para que la educación comenzara a cambiar su actitud. En este punto tal vez puedes imaginarte que la educación era como una niña de esas que se enojan por cualquier cosa. Siempre hacía lo que quería y definitivamente a nadie obedecía. Hasta que un día alguien llegó a cambiar totalmente su vida. Y bien, ahora te voy a pedir que pienses en la pedagogía institucionalista como aquella correctora de conductas. ¡Qué difícil! Porque no sabía contra quién se iba a enfrentar. Pero gracias a su persistencia, la educación comenzó a tener una actitud totalmente contraria a la anterior. Por ejemplo, logró cambiar el papel del alumno y también el papel del docente. Hizo que el trabajo con los alumnos no fuera enojoso. La autogestión era el punto de partida. Y afortunadamente, a partir de ahí, la educación tuvo muchos cambios. ¿Quieren conocer algunos de ellos? Bueno, una de las primeras actitudes fue la que conocemos como pedagogía nueva. Y la verdad quiero decirles que la educación poco a poco se fue haciendo de amigos. Pero la verdad, los que a mí me cayeron mejor fueron Friedrich Herbart y John Dewey, porque creo que ambos contribuyeron a dar valor y dignidad a los estudiantes. De hecho, Dewey decía que el niño era como un recipiente vacío, esperando a que lo llenaran de conocimientos. ¡Qué increíble!, ¿verdad? Y bueno, continuando con estas personas importantísimas en la vida de la educación, debo decirles que nos faltaba María Montessori. Y es que ella, aún siendo mujer, hizo un gran cambio en el sistema educativo, ya que si ustedes no lo saben, ella renovó la enseñanza y en todo momento buscó la autonomía del niño. Sus principales principios fueron la observación, la asociación y la expresión. Y algo que definitivamente admiro de ella y la educación también fue su trabajo con niños que tenían problemas cognitivos. Poco después cambió para hacer lo que conocemos como pedagogía socialista. Aquí se comenzó a portar un poquito mejor y buscó promover el sentido del servicio a los demás y el sentido del cambio. Uno de sus mejores amigos fue Antonio Gramsci.
pero él comenzó a decirle que no podía separarse de la economía y le propuso que fueran las clases dominantes las que educaran. Algo que definitivamente es digno de reconocer dentro de todos los amigos de la educación es lo que hizo Anton Makarenko. Y es que, ¿quién se había preocupado por un delincuente? Pues la verdad es que él sí lo hizo. Creó una escuela para delincuentes jóvenes. Y la verdad yo considero que eso fue muy valiente y muy humano. Más porque dentro de ella no los trataba como delincuentes. Yo siempre he pensado que la educación es parte fundamental para que una persona decida o no hacer o cometer un acto delictivo. Me agrada saber que esta persona le recomendó mucho a la educación promover los valores de honestidad, puntualidad y eficiencia. Qué interesante saber que en estos tiempos estos valores ya casi se están perdiendo. Pero bueno, con base a eso, podemos decir que de todas sus actitudes, quizá esta y la que sigue sean las más importantes, porque definitivamente han marcado el rumbo de nuestras vidas y de nuestra enseñanza. Por ejemplo, la pedagogía liberadora buscaba crear conciencia de la libertad y del trabajo humano. Por otro lado, el enfoque constructivista llegó para que la educación entendiera que cada persona va construyendo su propia educación. Desde un punto de vista, encontramos a Piaget con su teoría genética del desarrollo. Obviamente sus estadios han dado pauta a entender el desarrollo cognitivo del niño, pero Lev Vygotsky no se quedó atrás y le aconsejó a la educación algo conocido como constructivismo social. Él decía que solo podemos aprender si estábamos en interacción con el medio. Y gracias a su zona de desarrollo próximo sabemos que somos capaces de adquirir conocimientos siempre y cuando haya alguien apoyándonos. Pero no solo la parte cognitiva y social forman parte de este enfoque, sino también la parte afectiva. Qué complejo, ¿verdad? Somos extraordinarios. Y la verdad, aquí me gustaría mencionar a Henry Wallon y su inconfundible simbiosis afectiva. Él decía que nos construimos a base de factores cognitivos y afectivos y también sociales. De hecho, todos los días construimos algo nuevo con la ayuda de los demás. Pero, en fin, la educación es y siempre será un misterio. Solo sabemos una cosa: somos muy afortunados de tenerla.